30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por Edgardo Melgar. Hoy en el Día del Trabajador. Felicidades a todas esas personas que hacen su trabajo con pasión. En un momento en el que hay mucha zozobra, se está celebrando el Día del Trabajo y vamos a analizar el tema de la derogación del empleo por hora. Tengo un panel de lujo. Hoy está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jackie. Quiero aprovechar para felicitar hoy día a todos los trabajadores, que somos muchos en este país, principalmente a todas aquellas amas de casa que trabajan incansablemente día a día, un trabajo que nunca termina y nunca es realmente apreciado como debe de ser. A todos aquellos colaboradores, trabajadores, empresarios, emprendedores que trabajamos todo el tiempo, a los funcionarios públicos, a los diputados, a los de la Corte Suprema, a todos somos clase trabajadora y todos merecemos un abrazo y estar unidos hoy en el Día del Trabajo, que empecemos una nueva era en Honduras. También se encuentra con nosotros el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales. Bienvenido. Hola, muy buenas noches, Jackie. Es un gusto estar acá en tan gustado programa en compañía del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, de Francisco Morazán, y me uno a las felicitaciones del licenciado Fortín, a toda la clase trabajadora que en este día pues han estado de fiesta, ¿no? Nos cayó domingo. Sí, no pudieron. Perdimos el feriado. Yo lo pensé, pero ya usted lo dijo. ¿Qué le parece si vamos de inmediato a ver qué es lo que ha pasado en el transcurso del día? Vemos que la presidenta Xiomara Castro ha estado con el presidente del Congreso Nacional en esta marcha de conmemoración al Día del Trabajo, y esto es lo que han dicho. Tras 2 años de no celebrarse el Día Internacional de los Trabajadores, cientos de hondureños salieron a las calles a exigir promesas incumplidas, acuerdos, mejoras de salario, entre otros, en diferentes puntos del país. La presidenta Xiomara Castro y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, acompañaron a la clase obrera en la movilización en la ciudad de San Pedro Sula. Este día quiero felicitarles por su dedicación, esfuerzo y empeño con el que día a día construimos la refundación de la patria. Invito a la clase trabajadora y a la empresa privada a que nos acompañen en este esfuerzo. Me propongo desarrollar todos los programas sociales e impulsar la economía. Y con la red solidaria, llegar al campo, a las aldeas más pobres de Honduras y luchar por erradicar la pobreza extrema, creando oportunidades para todas y todos, y que puedan tener acceso a la educación de calidad, a la salud de calidad y con calidez. Sus talentos y sus habilidades son necesarios para vivir con dignidad. Los docentes también participaron de la celebración y fueron claros en sus exigencias hacia el Ministerio de Educación. Solo que le decimos al señor ministro, tiene que ir tierra adentro ya a reconstrucción de las escuelas. Diseña la estrategia para que ya los 6.000 centros educativos que cayeron por la tormenta Eta y Iota sean ya pues una realidad y podamos incorporar más niños y jóvenes en estos centros educativos de toda Honduras. El tema de la ANE y la nueva ley de energía eléctrica, así como las reformas al sector, también fueron parte de la agenda de la clase trabajadora. Sin duda que Honduras tiene un modelo eléctrico fallido y en el marco de ese modelo eléctrico debe haber una
un reperfilamiento en cuanto al ordenamiento operativo que tenga la institución como país y el ordenamiento del decreto 404-2013 que tiene lagunas, y el sindicato le puso un recurso de inconstitucionalidad del 2013 porque creíamos nosotros que el despacho no es económico, pues. Y en el mundo el despacho es económico para abaratar los costos de cualquier energía que se despache al sistema. El hecho de estar poniendo una fórmula que le ajuste la tarifa cada 3 meses a la población, eso afecta. Aunque la clase trabajadora que nuevamente enarboló su bandera de lucha, las críticas contra el nuevo gobierno fueron escasas, ya que según la dirigencia hay esperanzas de que sus exigencias por fin sean resueltas en el gobierno de la primera mujer presidenta. Para 3030, Mayra Mejía. Vamos a analizar dos partes importantes de ese discurso de la presidenta Xiomara Castro, entre ellas que van a conseguir lo que sea para que se respeten los derechos de la clase obrera, de la clase trabajadora. Como presidente de la Cámara de Comercio, ¿se vislumbra un divorcio de la empresa privada con el gobierno o aún no? Pues Jackie, escuchando el discurso de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, más bien me da mucho gusto lo que ella ha mencionado de que queremos trabajar juntos y de que ella invita a la clase empresarial a trabajar en conjunto con ella. Y eso es lo que nosotros hemos estado pidiendo desde hace muchos días. Y de hecho, después de que fue electa presidenta el 28 de noviembre, tuvimos reuniones donde ella manifestó que íbamos a trabajar en una forma muy unida, que se iban a hacer consensos entre todas las partes, y eso es lo que está diciendo hoy. Y precisamente ese es nuestro mensaje del Día del Trabajador. O sea, unámonos todos los que queremos trabajar por Honduras, haciendo las leyes que beneficien a todos los sectores, que beneficien a todas las partes, que creen seguridad jurídica, que ninguna ley en este país de ahora en adelante cause algún miedo en algún momento, porque digamos, en el caso de esta ley del empleo por hora, pues hay que ver si esta ley lo que tenía era un problema de forma o un problema de fondo. Si tenía un problema de forma, pues entonces se hubieran cambiado los artículos que se necesitaban en el Código del Trabajo y se deroga la ley. Si es un problema de fondo porque no queremos tener empleo por hora, pues entonces analicémoslo de esa forma. Porque derogar una ley en este momento que está vigente, donde vinieron inversionistas a invertir en el país, tanto del extranjero como nacionales, o que están invirtiendo en el país y se cambia una ley o se deroga una ley, eso crea una estabilidad. Entonces, en este momento no debemos nosotros decir que hay vencidos, hay vencedores, que si hay perdedores, hay ganadores. Lo que tenemos que ver es que situaciones como estas no deberían de volver a pasar. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Los consensos tienen que ser antes de venir y emitir una ley. Esta ley, fíjese que no solo causa una incertidumbre para los trabajadores, causa una incertidumbre para los empresarios, causa una incertidumbre para los que vienen adelante a querer invertir. Incluso ayer hubieron dos versiones de la Gaceta, una que entraba en vigencia ahorita, otra que entraba en vigencia en 60 días. Hubo una aclaración que dijeron que también era una aclaración falsa. Entonces, a la hora de la hora no sabemos. Ya hoy ya se apareció la Gaceta oficial, ya colgada en su página, donde dice que entra en vigencia en 60 días, pero nosotros tomamos las palabras de la presidenta del día de hoy, porque nosotros para atrás ni siquiera debemos de estar viendo, ni siquiera por el retrovisor, o sea, ver solo para enfrente. Y lo más importante es lo que ella está diciendo, de que quiere que trabajemos unidos los empresarios, con los trabajadores, con todo el país, con el gobierno, seamos uno solo. Yo eso es lo que pido hoy como Día del Trabajador, que empecemos a trabajar por Honduras y lo más importante, hacer un plan de nación de corto, mediano y largo plazo
que se siga, porque definitivamente que no se pueden resolver todos los problemas de Honduras en un mes. Tenemos que tener un plan a largo plazo. Venga el gobierno que venga, venga quien venga más adelante, como mínimo se tiene que seguir ese plan. Usted ha dicho algo importante, ha mencionado la palabra incertidumbre. Incertidumbre. Vemos en el discurso a la presidenta Xiomara Castro decir que quiere trabajar con todos los sectores, pero ha llevado a el discurso la Gaceta, en donde se publica ya la ley del empleo por hora, la derogación del empleo por hora. ¿Cómo podemos analizar esto que ha pasado, don Julio Raudales? Bueno, primero quisiera llamar la atención sobre algún elemento que me parece novedoso en este 1 de mayo, y es el hecho de que yo no recuerdo, pero hacía mucho tiempo que una autoridad gubernamental estaba en una marcha de este tipo, ¿no? Casi siempre los trabajadores, sobre todo la dirigencia sindical, ha reclamado como propia esta celebración y ha impedido que personas tanto del gobierno como de la patronal, como llaman ellos, estén presentes en este tipo de marcha. Recuerdo incluso que hubo un intento en algún momento, hace algunos años, de una presidente de un partido, creo que era en aquel momento, y que la sacaron a patadas de la marcha, ¿no? Y le dijeron que se fuera, ¿no? Entonces, llama la atención, es una novedad el hecho de que la presidenta de la República haya estado presidiendo o discursando por lo menos en una celebración de este tipo. Lo mismo sucedió acá en Tegucigalpa con el expresidente Zelaya, quien estuvo también como presidente del partido de gobierno, como uno de los oradores principales en los discursos en el Parque Central el día de hoy, ¿no? Eso por un lado. Luego, me parece que es importante retomar del discurso ese llamado que la presidenta hizo sobre la necesidad del diálogo y del consenso y de la reflexión mutua entre la clase trabajadora, los empresarios y el gobierno. A mí me parece que ese es un elemento muy importante. Esta conjunción de fuerzas entre mejor coordinada esté, pues el país va a demostrar más rápidamente que tiene las posibilidades de salir de los problemas que tiene en este momento el mercado laboral sobre todo. Y yendo directamente a su pregunta, Jackie, mire, yo creo que es bien importante repasar la historia de estos procesos, ¿verdad? Porque así se entienden mejor. En el año 2010, en el mes de noviembre, se instauró un programa que se llamaba Programa de Empleo por Hora. Era un programa DOC, temporal, sí, ¿verdad? Y este programa tenía como objetivo fomentar la inversión de manera tal que se facilitara, que se flexibilizara a las empresas y a los trabajadores para que pudiesen acordar trabajar no necesariamente en los horarios habituales o restringidos por esas limitantes que tiene ya el Código del Trabajo, que data de 1957, ¿verdad? 59, perdón, sí. Luego, 3 años después de eso, en el año 2014, se aprobó esta ley que lo que pretendía era pues darle forma a este proceso, darle ya un tinglado legal a este marco que se había generado, o a este programa que se había generado a finales del año 2010. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo. El empleo por hora es una cosa histórica acá en el país, que no hubiese estado legislado ni regulado es otra cosa, Jackie, pero yo recuerdo que durante mucho tiempo yo trabajé como profesor en diversas universidades, o en colegios públicos incluso, y colegios privados, dando clases, y lo hacía por hora. Que hay muchas clínicas, por ejemplo, periféricas, y tanto públicas como privadas, en donde las enfermeras, los empleados y los mismos médicos han ido históricamente y han prestado sus servicios por hora, y esto nunca había sido restringido en el país. ¿Y porque ahora al final, perdón, está restringido? Al final lo que buscaba este tipo de procesos espontáneos que se daban en aquel tiempo, antes de que se diera este proceso de la aprobación de la ley en el 2014, era justamente que la gente se ajustara, ¿verdad? Sí. Yo tenía, digamos, un trabajo en X empresa, o tenía mi clínica, por ejemplo, si era médico,
y luego me iba a prestar 3 horas dando clases en una universidad. Yo no tenía ningún problema con que no se garantizaran mis derechos o X o Y cosas, ¿verdad? Entonces, lo que busca Jackie una legislación es facilitar que los procesos se den, ¿verdad? Okay. Lo que buscaba era entonces que se llevara a un marco regulatorio un proceso que ya venía existiendo en el país históricamente, ¿verdad? Siempre hubo trabajo por hora y déjeme decirle, señor presidente, que se van a seguir dando independientemente de que haya leyes o no, porque siempre va a haber necesidad. Sí. Las fincas, las granjas, los colegios, las escuelas van a seguir ocupando personal que se integre por hora y la gente va a estar de acuerdo con trabajar de esa manera, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, lo que se ha eliminado ahora es un marco regulatorio que permitía que esta flexibilización se facilitara, pero eso no implica que va a dejar de existir. Y aquí queremos analizar el impacto, porque ya ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta, entra en vigencia dentro de 60 días. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener en la empresa privada y también en la clase obrera? Bueno, y aquí ese es uno de los temas que, como bien mencionaba Julio, esta ley que fue hecha en el 2014, que podría ser una ley buena, mala o regular, ¿verdad? Pero definitivamente era una ley que permitía el trabajo por hora. Y por eso yo insisto, o sea, era una ley que tenía un problema de fondo o tenía un problema de forma. Yo estuve en el programa de Frente a Frente el jueves con los honorables diputados Sarmiento y Barrios, y ellos mencionaban de que hay una anuencia de parte del Congreso de hacer una ley de empleo por hora dentro del Código de Trabajo, ¿verdad? Porque también eso es algo que se ha dicho y hemos tenido, pues, o sea, en eso quedamos en el programa de que nos vamos a sentar posiblemente esta próxima semana. Tendremos algunas reuniones con ellos, queremos tener reuniones con ellos para platicar de este asunto, para ver cómo vamos a introducir dentro del Código de Trabajo el empleo por hora, porque si se ha mencionado mucho de que ya existía, de que existía el empleo parcial, el empleo a medio tiempo, pero realmente yo quisiera que me dijeran a dónde, porque en el único artículo que yo encuentro en el Código de Trabajo que menciona algo del empleo parcial o media jornada o como lo querramos llamar, que es el 328 del Código del Trabajo, dice que si yo puedo trabajar menos de la jornada, pero si yo trabajo menos de la jornada, me tiene que pagar la jornada completa. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a contratar a una persona a medio tiempo y le va a pagar a tiempo completo? Pues, o sea, mejor contrato a la gente ya a tiempo completo. Entonces, sí tiene que estar regulado el trabajo por hora. El trabajo por hora es necesario y por eso digo yo, si el problema es de fondo, que nunca vamos a tener empleo por hora, pues que lo dejemos claro, porque sí ha creado mucha incertidumbre, tanto en el empresariado como en los trabajadores, de qué va a pasar. Sí. Y eso es lo que nosotros decimos, no generemos situaciones de duda. O sea, un país que quiere salir adelante, bajo ningún punto debe generar dudas, en ningún momento. Entonces nosotros creemos que en esta próxima semana, que nos reunamos con ellos, que platiquemos, que veamos qué es lo que se va a hacer, porque hay muchas incertidumbres. Por ejemplo, se da que esta ley entre en vigencia en 60 días. Eso nos han mencionado, pues los honorables diputados nos mencionaron también el día jueves, que este es un vacatis legis para crear una oportunidad de crear una nueva ley en esos 60 días. Usted me mencionaba, ¿se van a perder empleos? No se van a perder empleos porque la misma ley prohíbe en este momento que uno pueda... que puedan despedir los patronos a los empleados que tienen por hora. No se puede. Entonces, no se va a dar. Algunas empresas van a tener que ver qué ajustes hacen. Las que me preocupan mucho son las empresas de 1 a 10 trabajadores, que según nuestras encuestas, un 40% del empleo por hora que se generaba con esta ley
era en empresas de 1 a 10 trabajadores. Entonces estas empresas no tienen el flujo de caja necesario para venir y contratarlos a tiempo completo. Y las grandes empresas eran como el 5% las que tienen. Entonces, si bien es cierto, esta ley del empleo por hora tenía todas las garantías, pagaba la cesantía día a día, estaba registrado en el Seguro Social, sí cumplía con todo. Con lo único en que yo sí estoy de acuerdo es que no daba estabilidad laboral. Y definitivamente el empleo por hora hay que ver qué mecanismo se utiliza para que cree estabilidad laboral, para que las personas puedan ser sujetas principalmente de un crédito, que eso es lo que necesita. Pero el empleo por hora normalmente es un empleo temporal, un empleo que yo voy a utilizar para agenciarme algunos fondos para continuar estudiando, sí, o para mantener a mis hijos y poder, mientras mis hijos están en el colegio, cuidarlos, las mujeres o los hombres que tengan que cuidar a sus hijos, adulto mayor que todavía se quiera sentir productivo. Entonces eso es un empleo temporal prácticamente, que después obtiene cuando ya puede trabajar a tiempo completo. Normalmente, si es un buen empleado, ninguna empresa lo va a dejar ir, ¿va? Llama la atención lo que dice don Daniel, que han dejado esos 60 días, es decir, que ya la cúpula empresarial ha sido llamada por la presidenta Xiomara Castro. Nosotros presentamos en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada un proyecto de ley. Hemos tenido algunos acercamientos con varios de los diputados y hay ese ambiente de poder venir y hacer una nueva ley de empleo por hora. Presentamos el decreto del COEP, se presentó la semana pasada y tuvimos algunas reuniones con ellos, y yo el jueves que estuvimos en el programa Frente a Frente, pues yo entiendo que nos vamos a reunir estas semanas. Estamos ya hablándonos para sentarnos y empezar a platicar por lo menos de qué va a pasar, porque tenemos que dar un mensaje, y lo más importante es que el mensaje que dé el gobierno, que den los trabajadores y que dé la empresa privada debe ser el mismo, porque eso es lo que crea seguridad para todo el mundo. Si nosotros en este país lo que andamos buscando es, que es uno de los proyectos más grandes que tenemos nosotros en la empresa privada, es fomentar el emprendedurismo y generar más empresas. No todas las empresas crecen grandes, o sea, no todas las empresas aparecen siendo grandes. La mayoría de las empresas empezamos, todas las empresas las empezamos, la mayoría como una microempresa que va creciendo de micro a pequeña, mediana a grande. Sí. Y la mayoría se quedan entre pequeñas y medianas, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, no solo necesitamos una estabilidad jurídica, también tenemos que tener seguridad física de las empresas. Tenemos que combatir también la extorsión, que es un flagelo que afecta mucho a la micro y pequeña empresa. Tenemos que fomentar el apoyo, el financiamiento, y todo eso es lo que tenemos que hacer en conjunto. O sea, como les digo, el gobierno, la empresa privada, los trabajadores, todos tenemos que trabajar en esa armonía que se necesita para que este país pueda salir adelante. Queremos que don Julio Raudales escuche bien las declaraciones del presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada al respecto para que nos reaccione. El tema de la ley de empleo por hora, yo sí quiero decir que ha sido un error derogarla. El COEP, sector privado, desde un inicio, pues recomendó la reforma de la ley de empleo por hora, ya que la ley de empleo por hora en toda su existencia había generado más de 200,000 empleos. Hoy en día, según datos de la Secretaría de Trabajo del actual gobierno, hay aproximadamente 40,000 personas que están trabajando bajo la ley de empleo por hora. El COEP le recomendó a la Presidencia de la República que si los diputados terminaban consintiendo a los líderes sindicales y derogando la ley de empleo por hora, se les presentó una propuesta para generar empleo, que ya está en la Presidencia de la República, que no es empleo por hora, pero es un esquema que puede aliviar
a las empresas que estaban utilizando la ley de empleo por hora y generar más empleo que el que estaba generando la ley de empleo por hora. Quiero decir, Eduardo, y a todos los miembros aquí de los medios de comunicación, que nosotros como Consejo Hondureño de la Empresa Privada hemos visto en los últimos 90 y tantos días que el Congreso de la República se ha dedicado a derogar y a quitar. Nosotros le recomendamos y le solicitamos en nombre de todos los emprendedores hondureños, en nombre de todos los ciudadanos de Honduras, no solo en nombre de COEP, le solicitamos al Congreso que empiece a crear y a generar, porque el Congreso solo ha estado derogando. Queremos creación y generación de desarrollo económico. Aquí en el Valle de Sula es donde se siente lo que tú estás mencionando, la necesidad de generar empleo. Lástima pues que los diputados sesionan solo en Tegucigalpa y no se dan cuenta de la realidad del país. Pero para generar las oportunidades de empleo que estás mencionando, si el Congreso Nacional, nuestros políticos, los ministros, el gobierno actual, no entienden que su mejor socio para encontrar soluciones de desarrollo en el país es el sector privado, no vamos a salir adelante. Entonces el llamado a nuestras autoridades en el Congreso Nacional, en el Gobierno de la República, el COEP y el sector privado está listo, como les presentamos desde enero, cuando tomó posesión doña Xiomara, ya se había presentado el resultado de las mesas de trabajo que se integró entre el equipo de transición de doña Xiomara y COEP. Se les entregaron todas las recomendaciones para reactivar la economía, para generar empleo, para resolver la crisis del ENE, para reperfilar la deuda, entre otros temas. Ellos ya lo tienen, somos sus mejores socios para encontrar soluciones. Así que en ese sentido las soluciones están planteadas, ahora hay que ejecutarlas. Y vuelvo y repito, ya derogamos, ya quitamos, ahora creemos y generemos desde el Estado hondureño. Ha sido enfático el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Los empresarios son el mejor aliado para el gobierno. ¿Cómo lo analizamos? Y realmente este mensaje que ha dado el presidente del COEP, ¿cree que haya impactado en las autoridades? Mire, me parece que es muy coherente con lo que hemos estado diciendo nosotros acá, ¿verdad? A ver, hay una máxima, Jackie, que dice que la equidad se consigue ante la ley, o que la equidad es ante la ley y no mediante ella, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Es importante que se observe bien la realidad, que se entienda la realidad del país, para que en consecuencia con esa realidad se actúe y se regulen, se generen los marcos legales que permitan facilitar estos procesos de encuentro entre los trabajadores y las empresas, que al final son los dos grandes actores de la economía nacional, ¿verdad? El gobierno, cuando actúa, cuando se limita su rol a arbitrar, a generar facilidades para que existan los consensos adecuados entre los trabajadores y los empresarios, es cuando las cosas caminan bien. Por otro lado, y aquí está demostrado, y lo dice la realidad actual, la realidad del siglo XXI, que son aquellos países que tienen legislaciones laborales más flexibles quienes tienen más éxito. Verbigracia, Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que salen 700 personas diarias de aquí de Honduras hacia los Estados Unidos? Porque resulta que la gente se escapa en parte de la realidad esta osca del mercado laboral hondureño y se va para un lugar en donde lo pueden contratar por horas perfectamente, ¿verdad? Mucha gente entonces que aquí no podía encontrar un trabajo porque no existen las posibilidades o ve menguados sus ingresos debido a las grandes restricciones que existen en el mercado, huye hacia los Estados Unidos, logra encontrar trabajo por hora, ¿verdad? Porque la mayoría de los empleados que están allá en las fábricas, en las granjas allá en los Estados Unidos lo hacen por hora y el salario incluso
se establece por hora, ¿verdad? No se establece por día ni por mes, sino que por hora. ¿Por qué? Porque la gente, en base a la cantidad de horas semanales que trabaja, se le paga de esa forma. Y esto mismo sucede, Jackie, también en otros países desarrollados como Canadá, como Alemania, como Francia. Donde usted vaya, va a encontrar que las legislaciones relajadas, flexibles, que facilitan la posibilidad de que los trabajadores se integren, son los que tienen más éxito y son los que pagan mejor. Entonces, me parece muy pertinente el llamado que hace el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en este caso, para que se junten las dos partes, trabajadores, empresarios, con el auspicio del gobierno, y que entre los tres puedan generar una ley más integral, que permita que exista mayor flexibilidad en el mercado laboral sin perder las garantías sociales que los trabajadores o a las que los trabajadores tienen derecho. Pero es importante entender esto, Jackie, porque mientras continuemos con un mecanismo anquilosado para generar trabajo, como lo es el actual código que está vigente desde 1959, va a ser muy difícil que se salga adelante en el país y que se logren las aspiraciones que tienen no solamente los trabajadores y los empresarios, sino también los políticos, ¿verdad? Porque al final del éxito que tenga, de la cantidad de empleos que se generen en estos 4 años, va a depender también el éxito que tenga el actual partido en el poder o los actuales partidos en el poder para ganar las siguientes elecciones. Entonces, yo creo que es importante que no olvidemos este elemento clave que es la concertación. Hace años que se instauró acá en el país, ya que hace más de 20 años, el llamado Consejo Económico y Social. Yo me he fijado que este consejo funciona mucho mejor cuando se trata de negociar cuestiones puntuales como el salario mínimo, sí, pero podría ser un ente que facilite el logro de esos consensos que permitan, repito, que haya un ganar-ganar, ¿verdad? Y que tanto trabajadores como empresarios puedan tener mejores opciones para generarle mayor riqueza al país y, por lo tanto, generar mayor bienestar. Y ha dicho una cita clave: 700 hondureños migran al día por la poca oportunidad de empleo en nuestro país. Nos vamos a una pausa, ya vamos a hablar también del Código de Trabajo. Bueno, al leer la derogación en el diario oficial La Gaceta, en el artículo 3, aquí se habla que se prohíbe que este decreto sea invocado como causal de despido. ¿Qué va a pasar en estos 60 días que entra en vigencia la ley? Porque hay muchos empleados que tienen temor de ser despedidos. ¿Qué va a pasar como empresa privada entonces? Bueno, nosotros, como le decía, la ley establece que no pueden haber despidos. El tema es qué va a pasar después. O sea, el tema es con el Código del Trabajo, si se va a reformar, si se va a cambiar. Mire, recordemos algo que es muy importante. Julio lo mencionaba hace un rato. O sea, el Código de Trabajo data de 1959. Que no se ha cumplido. Todo ha cambiado. Completamente, o sea, es un código de trabajo arcaico, es un código de trabajo que no contemplaba el trabajar en forma virtual, el teletrabajar, el trabajar en un país y estar en un país y trabajar en otro, no contemplaba el celular, no contemplaba nada de eso, porque era otro tiempo completamente diferente. Entonces nosotros necesitamos hacerle una reforma al Código de Trabajo. ¿Pero cree que eso pasa en estos 2 meses? Eso es lo que yo espero y por eso quiero sentarnos a platicar con los diputados para ver qué se va a hacer con respecto al Código de Trabajo para poderle dar una nueva funcionalidad a lo que es esa reglamentación de trabajo y darle la oportunidad a todas aquellas personas para que puedan trabajar adecuadamente y que podamos trabajar en una forma armoniosa, en una forma de que no haya ninguna diferencias. Julio lo mencionaba, o sea, en la mayoría de los países desarrollados el empleo es por hora más bien. Entonces, por eso yo preguntaba desde el principio, y es lo que estaba preguntando, el problema de la ley de trabajo por hora era un problema de forma en que había sido decretado en una legislatura
puesto en vigencia un día antes de entregar el Congreso el 20 de enero del 2014, o es un tema de que el problema es el empleo por hora. Entonces, si el problema pero ya es de fue forma, derogado. por eso, si ya fue derogado. Entonces, ahorita, en este momento no tenemos empleo por hora. No, entonces, ¿qué le decimos a esa gente que está amparada? Que según datos oficiales solo son 40,000, según otros datos no. Entonces, ¿qué le decimos a esa gente hoy aquí en el programa? ¿Van a quedarse con trabajo? ¿No se van a quedar con trabajo? ¿Van a esperar que tal vez reformen el Código del Trabajo? Es que como le repito, el decreto dice que se tienen que mantener esos empleos. El problema no es mantener esos empleos. ¿Entonces van a despedir? El problema es los futuros que vengan. O sea, el que mañana quiera trabajar por hora, el que dentro de una semana quiera trabajar por hora. Ese estudiante que se gradúa del colegio este año y quiere conseguir un trabajo a medio tiempo para poder seguir estudiando en la universidad, como lo tuvimos que hacer muchos. ¿Pero qué va a pasar con esta gente? Eso es lo que nosotros esperamos, de que haya una ley incorporada al Código de Trabajo que regule el trabajo por hora. O sea, que no van a mover piezas la empresa privada para darle también tranquilidad a la gente, que mucha gente no puede ni siquiera dormir pensando que va a ser despedida hasta que se cumplan esos 60 días. ¿Eso me está queriendo decir Mire, usted? el decreto es taxativo. El decreto dice que van a haber 60 días de vacación de la ley, de vacatio legis, ¿verdad? Para que así no se despide en estos momentos. Así es que yo lo que le pediría a los trabajadores, trabajadoras que en este momento están acogidos a esta ley, que están contratados en una empresa que está acogida a esta ley, que no se preocupen, que dentro de los próximos 60 días van a poder continuar trabajando en la empresa, que como bien decía usted, Jackie, el mismo decreto prohíbe que se pueda utilizar o invocar esta ley para despedir personas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Jackie? Lo que yo le mencioné al comienzo del programa. Siempre hubo empleados por hora en Honduras. Siempre. En prácticamente todos los sectores productivos del país, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el sector educativo, en el sector de salud, siempre hubo empleados por hora, aunque no existía la ley de empleo por hora. Entonces lo que va a suceder es que simplemente quienes están trabajando por hora en este momento van a seguir trabajando acogidos a un régimen sin regulación, siempre con el peligro de que más bien se comience a perseguir empresas que invoquen esta ley para contratar a sus empleados. Entonces quizás el único peligro es ese, pero le repito, mire, es lo mismo que sucedió con el famoso estatuto médico y con el famoso estatuto del docente, ¿verdad? Se creó un estatuto del docente que garantiza determinados salarios para trabajadores de la salud, por ejemplo, y sin embargo, váyase usted a esas clínicas allá en los municipios a ver si es cierto que al médico que trabaja ahí le pagan lo que establece el estatuto del docente o el estatuto médico. Es exactamente lo mismo. Por eso yo insisto mucho en que usted no puede subrogar una ley económica a una ley jurídica, porque al final, repito, esa máxima que dice que la igualdad o la equidad es ante la ley y no mediante ella. Usted con decir, sería muy fácil decir, de mañana en adelante todo el mundo va a tener trabajo y ponerlo en un decreto, ¿y quién le va a dar el trabajo a esa gente, verdad? O decir, a partir de mañana todo el mundo va a ganar 100,000 empiras, ¿verdad? O sea, poner un decreto o crear un decreto es sencillo, pero que ese decreto se apegue a la realidad del país, eso es mucho más complejo. Por eso yo insisto tanto en que si queremos garantizar que haya más inversión y por ende más y mejor empleo en Honduras, es importante más bien ponernos de acuerdo para tener un código de trabajo y una legislación laboral que garantice bienestar a los trabajadores, sí, que garantice seguridad social a las trabajadoras y a los trabajadores, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para que pueda facilitarse esa inversión y esa confianza que debe tener cualquier inversionista y de esta forma generar empleo en el país. En Honduras, Jackie, se acusa mucho y no se tiene clara cuál es la realidad. Y esa realidad, quiero que nos diga esa realidad. ¿Cuánta gente está en la línea de la pobreza aquí en Honduras? Bueno,
Fíjese que la última encuesta de hogares del país que se publicó el año pasado decía que había un 74% de hogares en la pobreza en el país, lo cual implica que hay más de 6 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y más de 4 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Y más allá de eso, Jackie, de los 4 millones de trabajadores y trabajadoras que hay en Honduras, más de la mitad no son asalariados. Fíjese qué interesante esto, más de la mitad de las personas que trabajan en Honduras no dependen de un salario y por lo tanto les da lo mismo que hay una ley de empleo por hora o que no la haya, porque al final ellos salen a rebuscarse el día a día y en condiciones precarias, sin un sistema de seguridad social. Es decir, que ni el Código del Trabajo, ni la ley de empleo por hora, ni los reglamentos y la normativa sindical en el país beneficia a la gran mayoría de trabajadores de Honduras, porque la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores de Honduras no son asalariados. Entonces, ¿qué hacer para lograr que esta realidad cambie en el país? Generar una legislación que vaya acorde con nuestra realidad y que permita que exista este empleo no precarizado en condiciones más flexibles y con garantías de seguridad social. Y es importante esa legislación, como usted dice, en doble vía. En la vía de persecución a empresas, pero en la vía también de protección al trabajador, porque se necesita un código de trabajo que también proteja al trabajador. Más o menos, ¿cómo está el tema del desempleo actualmente, don Daniel? Mire, es importante mencionar lo que estábamos hablando en este momento de que qué va a pasar con los trabajadores. En este momento es una situación difícil de predecir porque es una relación que hay entre cada empresa y sus empleados. En el caso particular, por ejemplo, nosotros en nuestra empresa no tenemos empleados por hora, ni siquiera estamos inscritos en empleo por hora, pero no hay nadie. Entonces, en la empresa nuestra, por ejemplo, nadie está preocupado porque no hay empleo por hora. En las empresas que hay empleo por hora, definitivamente que tiene que haber alguna preocupación y me imagino que ya mañana se van a sentar a platicar qué va a pasar. Yo esperaría que no hubieran despidos, definitivamente. No quiero que hayan despidos porque la gente necesita su trabajo y los empresarios necesitan la fuerza de trabajo también. El tema más importante que nosotros tenemos que ver es que, como decía Julio, el CES es un buen lugar para poder hablar de estos temas. No debe ser un lugar donde solo se hable de salario mínimo. Pero aquí tenemos que cambiar, el Código de Trabajo debe cambiar, es un código viejo, es un código que ya no está acorde con la realidad nacional y ahí podemos meter también el tema del salario mínimo, hacer una fórmula para que no tenga que hacer una negociación difícil, como todos los años lo es, de que sea por fórmula el salario mínimo y que definitivamente estemos buscando que haya una armonía obrero-patronal permanente. Y si bien es cierto, se ha mencionado de que algunas empresas fallan, pues tenemos que tener los mecanismos para que esas empresas no puedan fallar, para que hayan los sistemas de revisión. Mire, yo tengo entendido de que en el Ministerio del Trabajo pues tienen muy poco personal que revisa lo de la ley del empleo por hora. Y a eso iba a preguntarle, porque entonces, ¿quién hace el trabajo aquí? Porque la Secretaría de Trabajo no hizo su trabajo, evidentemente, por lo cual los obreros se quejaban de que les violentaban sus derechos. Es que hay que ver realmente cuál era la queja que tenían, porque hay que ver cuántos se quejaban, porque ese es un tema también bien importante. O sea, porque hayan algunos empresarios o porque hayan algunos trabajadores o porque hayan unos funcionarios públicos que no hagan bien su trabajo, no tenemos que pagar el resto. Y aquí el problema es que se señala, se dice, es que tal empresario o tal trabajador o tal funcionario público no está cumpliendo con su deber. Bueno, entonces señalarlo y decir y tomarle que tome las medidas correspondientes el ente que lo tenga que hacer para ponerlo al orden. Porque no podemos estar legislando puntualmente. Y eso es lo que se ha hecho en este país, de que la legislación se hace para favorecer o para afectar
a personas particulares o a entes particulares o a grupos particulares. Y eso no debe ser, porque eso lo que hace es que nos divide como país. Y nosotros tenemos que buscar la unidad. Como decía, mire, le voy a decir algo muy importante. Nosotros en el Consejo Hondureño y la empresa privada, en este momento estamos más unidos que nunca. Sabemos que teníamos que unirnos. Desde hace tiempos venimos tomando estas medidas de que la empresa privada tiene que estar unida para poder sacar a Honduras adelante, para poder apoyar en forma unida al gobierno que se presentara. Entonces, incluso antes de las elecciones, ya la empresa privada desde hace un tiempo ha estado buscando esa unidad. Hoy día el Consejo Hondureño de la empresa privada está formado por lo más representativo del empresariado hondureño. Ahí estamos los que fuimos electos para esa junta directiva, donde se reúne el 99% de las empresas o el 100% de las empresas de Honduras están bien representadas y estamos bien unidos para poder hacer lo mejor por este país. Y como decía Mateo, o sea, estamos a la orden del gobierno para facilitar, para ayudar, para generar empleo, para generar inversión. Pero necesitamos el apoyo de un Congreso, de que cree leyes, de que haga nuevas leyes, de que las leyes sean buenas, que las leyes sean justas para todas las partes y pensando en el desarrollo del país. Eso es lo más importante, hay que pensar en cómo desarrollar Honduras. Porque hoy día, sí, yo entiendo, el gobierno ha encontrado un país en que nada funciona. No funciona, no hay un buen sistema de educación, no hay un buen sistema de salud, no hay un buen sistema de transporte, no hay un buen sistema todo está funcionando relativamente mal. Entonces, tenemos que cambiar eso. Y eso solo se hace con un plan a corto, mediano y largo plazo. Nosotros le presentamos a todos los candidatos el año pasado el ENAE, el Plan de Nación, que eso se hizo en conjunto con organismos internacionales y el Consejo Hondureño de la empresa privada, que es un plan donde dice qué hay que hacer en Honduras para salir adelante. Vamos a la pausa. 70% de los hondureños están en la línea de la pobreza. Ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora de uno de los sectores más golpeados. Son los jóvenes que no encuentran trabajo. Algunos acaban de graduarse y no van a encontrar trabajo, don Julio Raudal. Sí, yo siempre les hago ver eso a los estudiantes en la universidad, Jackie, ¿verdad? Que les digo, más duro que no tener empleo, o solo hay una cosa más dura que no tener empleo, y es tener un título universitario y no tener empleo. ¿Cuántos son los desempleados en estos momentos? Bueno, el desempleo abierto en el país anda más o menos en alrededor de un 8% de la masa laboral, Jackie, que entonces estaríamos hablando aproximadamente de unos 200 y pico mil, no, unas 300 y pico mil personas, ¿no? Pero, Jackie, ¿El subempleo? El subempleo es mucho más alto, está alrededor del 70%, Uy. que es escandaloso porque no se había dado nunca en la historia. Pero quiero hacer hincapié en el tema del desempleo, Jackie, porque resulta que si lo medimos en términos juveniles, o sea, el desempleo de las personas que tienen entre 18 y 30 años anda alrededor del 25%. Es decir, 1 de cada 4 personas que tienen entre 18 y 30 años, que muchos de ellos, ya sabemos, tienen hijos, tienen familia a esas edades, no tiene empleo y no tiene, por lo tanto, ingresos. Y hay un elemento también muy importante, ya que a esta edad probablemente lo ideal sería que estos jóvenes estuvieran estudiando por lo menos, pero lo que en el argot se conoce como ninis, ¿verdad? Los jóvenes que no estudian ni trabajan son una gran cantidad en Honduras, están bordeando casi el 500,000 de personas que evidentemente si no están trabajando y tampoco están estudiando, están en actividades que probablemente linden con la irregularidad o la criminalidad. Están muy expuestos a esto, ¿verdad? Porque hay que recordar que el ocio es la principal fuente del crimen, ya que si es que mucho del problema de inseguridad que tenemos acá en el país, que es el segundo gran problema que hay en Honduras, ya estamos viendo cómo siguen
dándose masacres en el país y asesinatos, mucho de esto tiene que ver también justamente con la falta de empleos de buena calidad. Entonces, es importante, Jackie, que entendamos que solamente generando buenas oportunidades, generando seguridad jurídica, se puede lograr una reversión de este proceso tan negativo que el país ha tenido en los últimos 10 o 15 años, ¿verdad? Y termino con esto. Creo que no puede dejar de insistirse entonces en considerar una política integral de empleo para el país. Y ya lo decía acá el presidente de la Cámara de Comercio, don Daniel Fortín, esto pasa por un proceso de concertación, de integración adecuada entre los grupos interesados en esto. ¿Y quiénes son? Los trabajadores, los obreros, los campesinos, ya que justamente en el sector agrícola es donde hay más pobreza. Un estudio del Banco Mundial revela, ya que la probabilidad de que una persona se dedique a actividades agrícolas y sea pobre es de más del 80%, imagínense. Entonces, es necesario revitalizar las actividades en el campo, proceder a hacer una reforma integral en el agro para que pueda generarse mecanismos adecuados que permitan que haya mayores ganancias, haya mayor riqueza para la gente que se dedica a estas actividades. Y aquí en las ciudades es muy importante que, repito, el marco laboral sea más flexible de manera que se puedan abrir también mayores oportunidades, sobre todo para las y los jóvenes, ¿no? Y mire que esa cifra de los ninis, 500,000, los que no estudian y no trabajan, es aterradora, ¿verdad? Y podría incentivar a los jóvenes a no estudiar, porque imagínense, si estudian y dicen ya después, no nos vamos a encontrar con trabajo. Mire, hay un tema bien importante, Jackie, y para eso sirve el empleo por hora. ¿Cuántos anuncios mira usted de que se requieren personas para trabajar en un lugar y le piden experiencia? Le dicen 2 años de experiencia, 3 años de experiencia. ¿Dónde agarra esa experiencia usted recién graduado? Pues habiendo trabajado unos cuantos años mientras estuvo estudiando. En ese momento usted puede agarrar una experiencia y ya entra a trabajar ya de lleno, a tiempo completo, con experiencia. Por eso es importante que, o sea, nosotros tengamos un nuevo marco legal, ¿verdad? Marco, o sea, no solo legal, sino que laboral también, para poder sacar a Honduras de la pobreza en que está, lo que mencionábamos hace poco, el grado de pobreza que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que ver cómo se crean mejores formas de trabajo a través de una mayor inversión de parte de la atracción de la inversión extranjera hacia nuestro país y que los empresarios locales puedan invertir con confianza en el país. Y eso nosotros necesitamos trabajar en armonía con los funcionarios públicos. Y no nos olvidemos de que el funcionario público debe funcionar. O sea, eso es lo que debe de hacer y debe ser un mediador para que las cosas se hagan bien. O sea, ser funcionario público es una responsabilidad muy grande porque tengo en manos mías a 9 millones de personas. Aquí todos somos el pueblo, todos somos pueblo. O sea, porque mucho se menciona y se está creando esta diferencia de poner a pelear una parte del país con otra, pero todos somos pueblo, todos somos hondureños, todos tenemos iguales derechos. Entonces es importante que nosotros veamos de que no es antagonizando que vamos a mejorar las cosas. Nosotros tenemos que ver que tenemos que crear esas oportunidades. Y volviendo al tema de que nosotros necesitamos crear mejores oportunidades para todo el mundo, tenemos que seguir pensando en mantener un país seguro, un país libre de extorsión, un país libre de abandono. O sea, ¿por qué la gente se va del país? Julio lo decía hace poco. Si se van todas estas caravanas a trabajar a Estados Unidos, donde van a ir a trabajar por hora,
y aquí derogamos la ley del trabajo por hora. O sea, hay ciertas contradicciones que no me funcionan, no las veo claras. Entonces nosotros necesitamos crear todo ese marco de seguridad para todo tipo de personas, para la persona que quiere andar a pie, para la persona que quiere andar en bicicleta, para la persona que quiere andar en moto, para la persona que quiere andar en transporte público, porque aquí nos sentimos amenazados constantemente y se nos ha quitado esa paz de poder vivir dentro de un país como era antes, que uno podía salir a cualquier hora, andar en la calle a cualquier hora. Aquí yo tengo entendido que ya no, la mayoría no salimos, después de cierta hora no andamos en ningún lado. Usted mira las calles desoladas, ¿pero por qué? Porque por esa inseguridad que hay. Y las empresas pasan también, los pequeños emprendedores, los microempresarios pasan pendientes de que a qué hora los asaltan, a qué hora los extorsionan, a qué hora les viene a caer algún tipo de problema, ¿verdad? Y eso genera que la gente no pueda crecer, no pueda salir adelante. Y es muy difícil sacar adelante un país cuando hay una incertidumbre de ese calibre. Estamos con don Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, y también con don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bien, ya para finalizar, sus conclusiones, todo lo que hemos conversado sobre la derogación de la ley de empleo por hora. Don Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas. Muchas gracias, Jackie. Ya han pasado muchos años desde aquel lejano 1 de mayo de 1886, en donde en la ciudad de Chicago se inició un movimiento muy fuerte, reivindicador de trabajadores, sindicalistas, anarquistas, justamente quienes comenzaron a pelear para buscar que se les concediera una jornada de 8 horas. Así comenzó todo este movimiento, Jackie. Y luego, 3 años después, esto provocó que, luego de la masacre que se dio ahí en Chicago, 3 años después, en la Segunda Internacional Socialista en París, se estableciera mundialmente el 1 de mayo como Día de los Trabajadores para celebrar estos mártires de Chicago, ¿no? Creo que el mundo ha cambiado muchísimo también en todo este tiempo, ¿verdad? Evidentemente la situación de los trabajadores, de las trabajadoras en el mundo ahora es muy distinta. Incluso hay países en Europa en donde ya solo se trabaja 3 o 4 días a la semana y la situación ha cambiado muchísimo justamente debido al incremento fuerte que se ha dado en la productividad en muchos países. Pero ¿cómo se da este aumento de la productividad, Jackie? Por 2 vías fundamentalmente. Por las facilidades que un gobierno establece para que haya suficiente y buena inversión privada, de manera que se generen más empleos. Y un segundo elemento que creo que vale la pena recordar, a propósito de la mención que usted hizo de la pobreza acá en el país. No podemos mejorar la productividad del trabajo en Honduras si no hay más educación. Y es importante que además de todos estos elementos que ya mencionaba Daniel acá, de tratar de mejorar el diálogo para generar una legislación o una institucionalidad laboral que permita que se facilite la generación de empleo, necesitamos mejorar la productividad de nuestras jóvenes, de nuestros jóvenes. Y yo aquí hago un llamado no solamente a las autoridades de educación, sino también a quienes tenemos la responsabilidad de trabajar en el sector educativo en el país. Hay que cambiar las condiciones, Jackie. El mundo es muy distinto, los empleos ahora son muy distintos y la forma en que se prepare la gente de aquí en adelante para el futuro, para los trabajos del futuro, tiene que cambiar. Vamos a volver a la normalidad o a la nueva normalidad ahora que ya salimos de esta pandemia y creo que el tiempo ha sido propicio para que recapacitemos. No podemos seguir atacando los viejos problemas con los mismos instrumentos anquilosados, antiguos, que lo único que han producido en el país es más pobreza. Tenemos que trabajar por una buena educación, por una buena formación para estos jóvenes que tanto la demandan
Y aquí hay que poner mucho empeño y también tenemos que trabajar para que en el país se genere un clima de inversión amigable, adecuado, que permita que haya más y mejor empleo en el país. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, las conclusiones del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Sus conclusiones, don Daniel. Bueno, Jackie, en primer lugar, muchas gracias por tenernos aquí. Y solo recordar de que nos tenemos que unir, el empresariado, el gobierno, los trabajadores, todos somos un mismo país. Necesitamos ser un país competitivo para poder estar en la vanguardia a nivel mundial, para poder salir adelante. Recordarle a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya que cuente con el empresariado totalmente, somos sus amigos, queremos lo mismo que quiere el gobierno, que es sacar adelante el país, esforzándonos todos, trabajando todos en la misma dirección. Ya la ley de empleo por hora fue derogada, hoy necesitamos trabajar en un marco diferente, un marco normativo que regule adecuadamente la ley de empleo por hora, no dejarla olvidada, esperar pues que no hayan despidos y que podamos ya empezar a crear nuevas oportunidades para bienestar de nuestro país. Muchas gracias, Jackie. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y también al expresidente del Colegio de Economistas. Así finalizamos.